¿Qué es un verso? Un verso es un conjunto de palabras o enunciado que componen una unidad de un poema. Los versos se encuentran sujetos a ciertas medidas o ritmos determinados por el mismo poema. La palabra verso deriva del término versus del latín y significa surco o hilera, o bien línea de escritura. Los poemas se encuentran conformados por diferentes elementos como las estrofas, los pies y los versos. También resulta interesante mencionar que en las lenguas romances la literatura incluía testimonios en verso mucho antes que en prosa. Esta forma de expresarse confirmó una tendencia histórica especializada en la lírica cuando se trata de versos o narrativa para la prosa. Tipos de versos. Se considera el verso como una forma de expresión especial que incluye un conjunto de palabras que siguen un ritmo, una cadencia y una medida específicas. Considerando estos elementos es preciso señalar que existen diferentes tipos de rimas siguiendo algunas consideraciones. Versos rimados y versos sueltos. En primer lugar están los versos que cuentan o no con rimas. Aquí podemos encontrar versos rimados donde la palabra final de un verso rima con al menos el final de otro. Las expresiones más conocidas de este tipo de versos se encuentran en las canciones o en los sonetos. Luego están los versos sueltos que no tienen rima pero se van alternando con los que sí riman. Por último están los versos blancos que no tienen rima pero tienen medida y se encuentran en poemas que no tienen versos rimados. Tipos de rima. La rima es una correspondencia de sonidos entre las palabras finales de los versos, y es un elemento crucial que contribuye a la musicalidad y ritmo en la poesía. Existen varios tipos de rima que pueden enriquecer o definir la estructura de un poema. A continuación, se describen los tipos de rima más comunes. Rima consonante. Es la coincidencia exacta de las consonantes y las vocales desde la última vocal acentuada hasta el final del verso. Por ejemplo, viento y siento. Rima asonante. Solo las vocales coinciden desde la última vocal acentuada hasta el final del verso, mientras que las consonantes no. Por ejemplo, mesa y tierra. Rima libre. No hay una estructura de rima específica, lo que permite una mayor libertad expresiva. Los versos no riman entre sí de manera predecible. Rima cruzada. Los versos riman de manera intercalada, ab-ab. Rima gemela. Los versos riman de dos en dos, ab. Rima encadenada. La rima del final de un verso coincide con la del comienzo del siguiente, ab. Rima interna. La rima ocurre dentro del mismo verso. Rima monorrima. Todos los versos riman entre sí. La elección del tipo de rima puede influir en la tonalidad, el ritmo y la experiencia estética del verso. Es esencial para los poetas y aficionados a la poesía entender estos tipos de rima para apreciar la complejidad y la belleza de la poesía, y para experimentar con diferentes estructuras de rima en la creación poética. Además, la rima es un recurso literario que, bien empleado, puede enriquecer la expresión lírica y conectar con las emociones del lector de una manera profunda y resonante. Versos de arte menor y arte mayor. La segunda tipología toma en cuenta la medida y la cadencia del verso. Aquí se distinguen versos de arte menor, son los que tienen de 2 a 8 sílabas, o los versos de arte mayor que tienen versos de 9 o más sílabas. En esta última clasificación se pueden dividir en dos mitades a los versos pares. A esas mitades se les dice hemistiquios. Diferencia entre verso y estrofa o prosa. Es necesario diferenciar el verso de la estrofa para no generar confusiones indeseadas. El verso se compone por oraciones y una estrofa es un conjunto de versos. También se suele confundir el verso con la prosa. La diferencia entre estos se encuentra en que el verso respeta ciertas reglas de ritmo y medida en su escritura. La prosa, en cambio, no tiene reglas específicas de escritura, es una forma más fluida y natural de escribir. Preguntas frecuentes acerca del verso. ¿Qué es un verso? Un verso es un conjunto de palabras o enunciado que componen una unidad de un poema. ¿Qué propiedades tienen los versos? Un verso tiene ritmo, cadencia y medida específicas. ¿Qué tipos de versos existen? Libre, agudo, regular, etc. ¿Cómo se mide un verso? La medida de un verso se determina por el número de sílabas métricas que contiene. ¿Es lo mismo un verso y una estrofa? No. Una estrofa es un conjunto de versos. ¿Qué diferencia hay entre verso y prosa? El verso sigue una estructura métrica y rítmica, mientras que la prosa tiene una forma más libre y natural de la expresión. Para más información, visita designificados.com.